pasearse, que se paseaba por este aire, no había nada. El Señor nunca ha cambiado. Desde el principio de la creación, el Señor quiso orden para el mundo. Quiso que tú y yo fuéramos bendecidos. Y nos hizo su mayor tesoro. Quiere poner en cada uno de nosotros su reino. Y todavía ese plan sigue vigente. Todavía el Señor quiere darte su reino en el orden perfecto que Él tiene para ti. Quiere que tú seas feliz, quiere que tú seas sano. Él quiere que tú puedas combatir al enemigo y salgas victorioso. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Rendirnos a Él. En lo débil, fuerte soy, porque ahí Él se glorifica. ¿A qué te entiendes? Inagotable, vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel. Decirle amén. Amén. ¿Puedes decir amén? Que hay un Dios poderoso. ¿Estamos listos para estudiar esta noche? ¿Alguien puede decir algo de la semana pasada? Interesante la clase de la semana pasada. ¿Alguien puede decir algo? ¿Alguien recuerda algo? ¿Algún dato que sobresalga por de los demás? ¿Algún tema? ¿Algo que le chocó? ¿Algo que no le gustó? Estamos estudiando estamos estudiando las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, y estamos partiendo desde el punto de vista que Apocalipsis no se refiere solamente a la escatología. Escatología es el estudio del final de los tiempos. Eso está en el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis no es solamente el estudio de los últimos tiempos. El Apocalipsis es revelación de Dios para este tiempo. Si este tiempo es el tiempo final, pues es para este tiempo. Pero si este no fuera el tiempo final y fuera nuestro tiempo, ¿verdad?, real, pues la Biblia se aplica de la misma manera. La revelación que hay en ella. Apocalipsis es más allá que una simbología o una numerología específica de figuras X o Y. Hay miles de teorías que vamos a estar viendo, no vamos a ver miles, pero va a haber unas cuantas teorías con relación a eso. Pero lo más importante que estamos estudiando de las 7 iglesias, que era, tú puedes dar al otro ahí. Hemos visto el mapa, eso es lo que es Turquía, y ahí estaban las 7 iglesias de ese momento. Y te voy a decir que cada una de esas 7 iglesias estaba localizada en ciudades principales. Eso era rutas comerciales, ahí venían del Asia, aquí estaba la gente, ahí estaban todas las religiones, templos de dioses. De cuánto Dios existía, de cuánta religión existía, estaban en esos lugares. Y ahí estaba la iglesia cristiana trabajando, luchando para sobrevivir, ¿verdad? O sea, estas 7 iglesias particularmente se refiere
a la escatología, pero también se refiere para nosotros hoy. Y lo vemos a través de los ojos, y estamos estudiando en las 7 iglesias para aplicarlos a este momento. ¿Qué mejor información podemos sacar? ¿Qué mejor revelación podemos sacar que la podamos aplicar cuando? Hoy. Porque tú necesitas salir a la calle mañana a trabajar. Así que tú necesitas revelación de Dios. ¿Para qué? Para ir allá afuera y hacer lo que tienes que hacer. El trabajo que tienes que hacer. No te escapas, no sales de tu responsabilidad, sino que con la palabra cumples tus responsabilidades. ¿Alguien lo entiende? Semana pasada estudiamos la iglesia Esmirna. Hoy vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo, tercera iglesia. ¿Alguien estudió? ¿Alguien leyó la Pérgamo? ¿Alguien lo leyó? ¿Tú te lo leíste? ¿Todas te la leíste de una vez? Yo quiero leer, yo no quiero leer, yo quiero que ustedes lean. Vamos a estudiar Pérgamo, capítulo 2, del verso 12 al 17. Y quiero que lo leamos esta noche. Voy a dar un micrófono por ahí, Ale, por favor. Leamos del verso 12 al 17. Pero yo quiero leerlo y que ustedes lo escuchen en varias versiones. Si alguien tiene Reina Valera, si alguien tiene la versión internacional, alguien tiene la Biblia de las Américas o diferentes interpretaciones, que eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Porque no tenemos un libro original, tenemos interpretaciones. La Biblia no fue escrita en español, la Biblia fue escrita en este momento en griego, allá en su idioma, que es lo que tenemos una interpretación al español, tenemos una traducción de esos escritos. Así que me gustaría que lo leyéramos en varios versiones, gracias Viviana, para nosotros poder comparar. Así que libremente, yo levante la mano y además por ahí con el micrófono, ¡boom! Y lo lees ahí fuerte. ¿Quién es la primera persona? Doña Isla. No, iba a ser de Doña Isla. ¿Qué versión? Ella usa la Reina Valera, yo creo. Reina Valera. Muy bien. Del verso 12 al verso 17, esa es la primera iglesia que vamos a estar haciendo esta noche. 1:12, ¿verdad? ¿Ah? 2 del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escribo un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Muy bien. ¿Alguna otra versión? ¿Alguien más que tenga alguna versión distinta para que ustedes escuchen el lenguaje y puedan comparar? ¿Quién levantó la mano? Nadie la levantó. ¿Quién es el próximo? Rapidito, la próxima versión. O sea, todos a esta. Dios escucha cómo la dice, Dios habla hoy. Escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi causa. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Y ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución.
También tienes ahí algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de los nicolaitas. Por eso, vuélvete a Dios. De lo contrario, iré pronto a ti, con la espada que sale de mi boca, pelearé contra ellos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer del maná que está escondido, y les daré también una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino quien lo recibe. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra versión adicional que podamos comparar? ¿Alguien más? Bueno, voy a leer la Nueva Versión Internacional entonces, para entonces entrar al estudio como tal. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. ¿Amén? Interesante cuando leemos esta historia, ¿verdad? Ahora esta historia es totalmente diferente a las dos iglesias que hemos estudiado anteriormente. Y es un tanto distinta a la pasada iglesia, que era la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que decía Milady, que tuvo un dato bien interesante que sobresalía, que era diferente lo que el Señor le decía a Esmirna relacionado a la iglesia de Éfeso. Le corregía unas cosas y a Esmirna no le corregía de esa manera. La iglesia en Pérgamo estaba localizada, mírala por allá arribita. Dice que en las planicies que bajan de las montañas había un río que se llama el río Caicus, y eso se llama Turquía Occidental. Esta ciudad de Pérgamo fue considerada una gran ciudad y fue constituida una ciudad ahí en el Asia Menor desde el siglo III a.C. y era un centro de templos griegos y romanos. Así que había muchas religiones y ahí estaba el cristianismo tratando de batallar. La iglesia del espagueti volador. ¿Te han oído eso? Una nueva religión que ahí en Puerto Rico se acaba de constituir. Como todo es abstracto, escúchame, esto es Pérgamo. Como todo es abstracto y Dios nunca lo hemos visto, pues Dios puede ser un espagueti volador. Búsquenlo. La iglesia del espagueti volador están constituidos en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Búscalo. Por ahí entonces ahora está la iglesia, ¿cómo era que estábamos hablando? ¿Satánica era como estábamos hablando? Una bobería de esas más. La cruz al revés, el símbolo así, bla, bla, bla. Es una tontería que... ¿sabes? Muchas religiones y en el centro el cristianismo batallando, y el apóstol recibe una revelación para que esa iglesia pues sea luz en medio de las tinieblas, que no haya espagueti volador, ¿entiendes? Porque, ¿sabes? Dios es un Dios de orden. ¿Alguien lo entiende? ¿Sabes cómo tú te vas de dónde sale que el cristianismo o la religión no tiene forma? Si desde el principio de la creación Dios ha hecho lo contrario, que es poner las cosas en orden. ¿Cómo va a ser algo que no tiene estructura? Cuando yo estudié en la universidad, una clase que yo cogí se llamaba, cuando estudiaba teología, se llamaba Religiones Comparadas. Yo tuve que hacer un estudio de muchas religiones de Puerto Rico. Y una religión era, y esto no se ríen, esto es en serio, es la iglesia que no se reúne. Y tienen un templo, pero no van, porque es parte de lo que hace. Está en el centro de la isla. La iglesia del descanso, así mismo se llama.
Esos días tú no vas a la iglesia porque tú descansas, porque Dios dijo y descansó. Dios se basa en esa parte que al final del trabajo, pues Dios descansaba. Están todos asombrados. ¿Ah? Tienen un templo por las cuestiones de religión, pero se reúnen bien pocas veces, pero básicamente el domingo es de descanso y el día del Señor es de descanso. Entonces faltan al trabajo lo más que puedes. Tu vida se basa en el descanso. ¿Ah? ¿Dónde vago? Eso dice San Pablo. Es para que tú veas todas las locuras, ¿sabes? Pérgamo, ¿por qué tú crees que Pérgamo se puede aplicar a nosotros? Porque nosotros los cristianos estamos batallando contra cosas, contra falsas religiones, contra cosas que no tienen ser. Ay, mira, hay tantas religiones. Y es más, te voy a decir una cosa, dentro del cristianismo hay una secta que cuando tú las estudias es mejor salir corriendo. Es que les digo sinceramente porque hay mensajes completos donde Jesús no está presente. Iglesias completas donde Jesús no es el centro. Por eso es que la gente se va. Por eso es que no se sostiene. Que si no ponemos a Jesús en el centro, no, podemos predicar el mensaje de que sea, pero al final Jesús está presente. Una de las cosas que me gustó el pastor del domingo, que fue, nos retó a que a movernos y a reconocer a Jesús. Que no hay otra cosa, no hay otro mensaje que podamos hablar. Pues allí estaba Pérgamo, la iglesia, y la iglesia estaba mezclando doctrinas y recibe el llamado del ángel del Señor, ¿verdad? Decirle, mira, hay que arrepentirse de unas cosas. Alguien dice aquí que una de las cosas que dice, antes de entrar, que ustedes empiecen, que aceptaban la doctrina de los nicolaitas. ¿Alguien recuerda cuando estudiamos los nicolaitas? ¿Qué era de los nicolaitas? ¿Alguien que dijo que sí? ¿Es así que sí? Pues obviamente los que seguían a Nicolás. ¿Alguien recuerda algún dato de lo que hablamos de los nicolaitas? Oye, ¿te acuerdas algo de los nicolaitas? Paco, ¿te acuerdas algo? ¿Alguien recuerda algo? Mili, tú que tienes la libreta ahí, Cristi, que tiene la libreta ahí. Cristi cuando no puede venir nos ve por internet. Y ella dice, yo me voy a graduar del módulo de Apocalipsis. Esta desviación que tenía que ver con alimentación, con mal uso, ¿sabes? De los alimentos sagrados, era una desviación se desviaron del llamado de Dios. Del llamado de Dios. Eso era los nicolaitas. Sí, lo que se había leído. Agrupación de iglesia primitiva que predicaba la inmoralidad y la idolatría. En términos generales, dentro de la iglesia habían unos elementos que no eran Jesús. Eso es todo lo que pasa en los nicolaitas. Pero también dice, ¿dónde fue que lo dije? Alguien lo puede ver, que lo otro que dice anterior a eso es que se aferran, toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Para ese tiempo, tú sabes, ¿verdad? Como lo dice ahí la palabra, estaban esos dos elementos, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos, porque acuérdate que habían tantas religiones que traían los elementos de otras religiones al cristianismo. Tratamos de poner salió por ahí. Eso tiene una palabra. Cuando yo la traje, cuando tú traes elementos de otras religiones, yo traje esa palabra aquí que se me acaba de olvidar. Sincretismo religioso. Gracias, Doida. Sincretismo es que traían elementos de otras cosas y los hacían parte del cristianismo, y se le está llamando para que eso no pase. Hoy podremos empezar a discutir lo que son inmoralidades sexuales y todas esas cosas, pero eso no es el estudio de hoy. Eso es otro estudio, que eso lo vamos a dar en algún momento, ¿verdad? Como parte del estudio del cristianismo, lo que es la inmoralidad sexual y lo que es los alimentos sacrificados a los ídolos. En su momento eso lo vamos a estudiar aquí como parte del fundamento cristiano. Pero es interesante cuando, y me interrumpe por favor porque esta clase es de ambos, es bien interesante cuando en el verso 16 dice,
Lee, por lo tanto, arrepiéntete, que de otra manera iré a ti a pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. ¿Alguien puede hablar un poquito de eso? A mí me pareció interesante ese dato. ¿Qué es esa espada que sale de la boca? La palabra. La palabra. Esta descripción de la palabra que está en otro libro que no me acuerdo. Hebreos 4:12, ¿alguien lo puede buscar? Perdón, te interrumpí. Es toda palabra. Eso está en 2 de Timoteo 3. Pero me lo sabía. Toda palabra es útil. Toda palabra de Dios fue. Esa es la que tú dices en Timoteo. Es útil para enseñar, para justicia y espada de dos filos que se me olvidó. Me va a decir y me... Busquen 2 de Timoteo. Alguien vaya a Timoteo que está por ahí. Segunda carta de Timoteo, del capítulo 3. Verso 16. 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Paco, mira a ver si es eso lo que tú dices. Segunda de Timoteo 3:16, esa es la primera parte del verso que Paco trae. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Segunda de Timoteo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero hay otra lectura que habla de que la palabra... Hebreos 4:12. Alguien busque Hebreos 4:12 y léalo en voz alta, por favor. Sí, Alejandro, tú eres mi asistente hoy. Al final te voy a regalar una botella de agua. ¿Ya? De temperatura. Hebreos 4:12 especifica la segunda parte de que Paco está tratando de decir. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que Muy bien. Pero tenía que terminarla, sí. ¿Alguien puede hablar un poquito de eso? ¿Alguien ha sido, cuando tú te enfrentas con la palabra de Dios? ¿Alguien puede hablar un poquito de eso? ¿Alguien se atreve? ¿Por qué espada de dos filos? Corta por cualquier lado. Esa es una, ¿verdad? Dice que llega hasta dónde. Hasta lo más profundo del alma. Hasta lo más profundo del alma y hasta la médula de los huesos. Así es la palabra cuando te confronta. Por eso es que, ¿verdad? Muchas veces se nos hace difícil. ¿Ah? Es dolorosa la palabra. La palabra es retante, es dolorosa. Esa es que, o sea, que nos corta, cuando nos corta de verdad. Imagínate un cuchillo entrar hasta el hueso y que hasta dentro del hueso. Imagínate, o sea, la comparación que hace es para que lo sientas de verdad. Es como que casi lo sentimos, ¿verdad? Interesante. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Me pueden interrumpir? De los que estudiaron. Acuérdense que lo vamos a ver cómo lo aplico a mi vida, cómo lo aplicamos a la iglesia y quizás cómo lo podemos aplicar también de manera profética. Es interesante también otro dato que dice, que lee en el verso 17: al que salga vencedor le daré del maná escondido. Eso es una de las cosas. Y número 2, le daré una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solamente conoce quien la recibe. Y eso tiene un contexto histórico, eso lo quiero compartir. En esos tiempos, tú también eras juzgado y habían jueces y habían tribunales que condenaban o exoneraban, como somos ahora, sistema
judicial existía para ese tiempo, pero también lo que nosotros no tenemos ahora era que también existía la esclavitud, ¿verdad? Eso para ese tiempo existía la esclavitud. Pues en ese tiempo, en las cortes de justicia, cuando tú salías condenado, si así que se puede decir, si eso es legal, no hace falta que tu mamá te diga. Tú sales condenado, ¿verdad? Cuando sales acusado, no, acusado eres culpable es la palabra. Yo digo culpable primero. La condena es lo que te echan. La condena es lo que te echan. Cuando sales culpable, en ese tiempo, esa persona le daban una piedra negra. Eso es de verdad. De ahí es que sale la comparación para que la gente lo entendiera. Al acusado, si salías culpable, si lo estoy diciendo bien, le daban una piedrecita negra. Fuera a la cárcel o fuera al lugar que le correspondía, pues él llevaba consigo una piedrecita negra. En la vida real, en las cortes. Pero ¿qué pasa? Cuando eras absuelto, cuando eras exonerado, cuando eras no culpable, en el sistema judicial, te daban una piedrecita blanca. Eso viene de la historia para nosotros poderlo aplicar. Pero el Señor le añade un poquito más. Y te daré un nombre nuevo. Y como si fueras una nueva persona. En Cristo lo eres. Como si fuera Una nueva persona. En Cristo tú recibes, Él estaba haciendo esa simbología, ¿verdad? Vas a recibir una piedra blanca con un nuevo nombre, con el nuevo nombre en Cristo Jesús. ¿Verdad? Cuando habíamos hablado que cuando dejamos la vida esta natural que tenemos, que somos salvos y redimidos en el Señor, cuando entramos a esa segunda, ¿cómo es? Esa segunda vida, no llegamos a la segunda muerte, ¿verdad? La muerte esa del espiritual, ¿verdad? La vida eterna. Pues ahí el Señor tiene cuerpo nuevo, dice, ¿verdad? La palabra nos habla, ¿verdad? Sobre otra dimensión que no la conocemos, ¿verdad? En toda profundidad. Pero ahí el Señor tiene una vida nueva también para ti. Pero también en la vida real, en Cristo, tú puedes tener una vida nueva también. Tú puedes tener un nombre nuevo, tú puedes tener esperanza. Puedes enfrentar los problemas con esperanza, con un nombre nuevo. Yo conozco un amigo que tenía, después que se convirtió, leyó eso, y andaba siempre con una piedrecita blanca. Y él me preguntó que si eso era algo, ¿cómo se llama? Bueno, malo, lo que fuera. Y dije, para mí eso no tiene, gran significado, para mí no representa ni un amuleto ni nada. Él usaba esa representación para acordarse, ver lo que Dios había hecho por él. Para mí no tiene ningún problema. Yendo un poquito más atrás, también vemos la historia ahí que dice en el verso 14, que es los que se aferran a la doctrina de Balaam. Me gustaría que alguien leyera 2 de Pedro 2:15 y otra persona leyera Judas 1, verso 11. Judas 1, verso 11 y 2 de Pedro 2:15. ¿Qué vas a leer? Segunda de Pedro 2:15. Ok, escuchen eso, que eso es bien Nueva importante. versión internacional. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pueden leer el verso 16 sin problema, porque Ah, es bien. parte de la historia. Pero fue reprendido por su maldad, su burra, una muda bestia de carga. Habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Eso que está diciendo de la iglesia en Pérgamo, pues está basado en esa historia que está en Números. Para ustedes los que estudian, busquen Números del 22 al 25. Ahí está la historia de Balaam. Eso no lo vamos a poder ver hoy porque es mucha historia, pero se la voy a resumir. Judas, ¿quién lo tiene? Judas 1:11.
Judas 1:11. El libro de Números, perdóname, el capítulo del 22 al 25, si mal no recuerdo la historia. Ahí está la historia de Balaam. Desde el 22, pues desde el 22. ¿Quién puede leer Judas 1, verso 11? Gaby. Hay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Hay un concepto que se está presentando en este lugar que es cuestiones de dinero. El profeta o el visionario o el que decía los oráculos, dependiendo de la versión que tú leas, unos decían que era un adivinador, otros decían que era un profeta, pero Dios se le hablaba. Pues un rey trató de sobornarlo, ¿verdad? Para que después ustedes vean la historia, y él recibe el dinero para que maldijera al pueblo. En el camino Dios se le revela y a ese es el que la burra le habla. Oye, ¿por qué me sigue dando? Porque a la burra o el burro, nos encontramos mucha gente así, ¿sabes? Vio al ángel del Señor con la espada que venía para donde el profeta, pues el burro o la burra lo ve y se hace a un lado y el profeta le cae a palos a la burra, pero sigue caminando. Y Dios se le revela a través de la burra y le dice, oye, pero ¿por qué me das si yo te he cargado toda la vida? Cuando él se da cuenta que la burra le habla que mira, entonces ve al ángel del Señor. Esa es la historia. Dinero mal habido. Tenemos que tener cuidado nosotros en la iglesia, cómo ministramos nuestros fondos, qué hacemos y a qué respondemos. Y te voy a decir, el liderazgo, los pastores tienen que tener cuidado con eso. Voy a decir algo. Hay un miembro X sin cara. Está el miembro que puede dar muchos diezmos y ofrendas, ¿verdad? Y está el que quizás puede dar menos o no puede o lo que sea. El pastor se tiene que cuidar a quien le responde. El que da más, tú no le respondes más a él. ¿Alguien lo entiende? Tenemos que ser cuidadosos. No, ¿sabes? Tenemos que velar por la integridad de todos por igual. Tenemos que tener cuidado cuando tenemos un cargo, o nosotros como iglesia, cómo administramos, ¿verdad? Cómo hacemos funcionar la cuestión esta económica, cómo la hacemos, que sea acorde al plan de Dios. Eso es parte de lo que podemos interpretar de eso. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Cómo podemos aplicarnos eso a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicarlo a la iglesia, en tus palabras? O cómo quizás podemos verlo de manera profética. Esa es de las otras formas que lo estamos estudiando. Hable. Algo. Lo que pasa en la iglesia de Pérgamo también puede representar un periodo en la historia de la iglesia, un periodo en la historia de la iglesia donde nosotros como institución tenemos que tener cuidado cómo hacemos las cosas y no hacer relaciones. Un ejemplo, esta cuestión de un ejemplo, iglesia-estado, separación de iglesia y estado. ¿Cómo respondemos ante eso? Pérgamo es algo de eso. Pérgamo tenía muchas influencias de religiones, tenía influencias de gobierno, tenía influencias de mal manejo de fondos, ¿sabes? Tenía influencias que se vendían a la iglesia. Así que nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? Nosotros podemos ver en un sentido que nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos en nuestra forma de gobierno, cómo nos gobernamos, cómo manejamos las cosas de manera correcta aquí en la iglesia. En un momento de la historia, el emperador Constantino de Roma, para el año
creo que fue para el año 500, 400 o 500, si mal no recuerdo, quizás tú sabes, vio que el cristianismo era la religión que estaba creciendo y él quería unificar el imperio romano, que se extendía desde Asia hasta España y el norte de África. Imagínate que grande el imperio. Y él declaró el cristianismo como religión oficial del imperio romano. Pero no necesariamente los estudiosos dicen que lo hizo por convicción, sino lo hizo porque por conveniencia política, totalmente político, para poder velar, porque el cristianismo crecía y él quería tener el control. Lo usó como estrategia política. Así que nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado cómo vamos creciendo y cómo permitimos que esas influencias, ¿verdad?, estén con nosotros o no estén, o cómo la hacemos de manera correcta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? Madre, coge el micrófono para que te pueda escuchar, y los que nos están viendo por internet, que quizás José está viéndonos por internet, Alicia, cualquiera de los que nos esté viendo por internet, no sé si hay alguien más conectado, que hay gente conectada que muchas veces no sabe. La semana pasada había 4 personas. Yo veo esta iglesia también como una iglesia que se había convertido y cambiando la verdad a nuestro tiempo permisible. Esa palabra es, se había convertido permisible, y nosotros pues tenemos que estar pendientes de eso, porque algunas iglesias y tenemos que estar conscientes para no caer en eso, que comienzan a ser permisibles con unas cosas, y la gente empieza a traer unas ideas, unas cosas que son de otras religiones y otras cosas, y comenzamos a dejarlas entrar en la iglesia. La gente viene con espíritus de adivinación, con otras cosas, y entonces empezamos a dejarlas entrar en la iglesia. Y yo creo que esto era una de las cosas que él sabía que estaba ahí y las había permitido que ocurrieran. Y yo creo que así nosotros podemos aplicarlo a nosotros también. Muy bien. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Cuando recibimos no nos movamos por el espíritu de adivinación. Vamos a movernos por lo que sale de la palabra. No es que no te diga un día, mira, X, que hay una palabra directa. Yo creo en eso, yo creo en la palabra profética. Pero la palabra profética es para edificación del pueblo. Se crea una moda también. Pero se crea una moda que hay que tener cuidado. Y hablando de modas, hay un movimiento en Puerto Rico y viene mucho de Sudamérica, que son las mesas consultivas en la iglesia. Ten cuidado, hermano. ¿Sabes lo que son las mesas consultivas? Eso se ve en otras religiones, que tú vas y consultas al que te dé el oráculo. Pero las cartas, ¿no? Como las cartas, como la adivinación, la mano, ¿qué más? Las canicas, los caracoles, el tarot, todo ese tipo de cosas. Pues eso se da en la iglesia cristiana. Y hay unas mesas y tú escoges al profeta y tú vas para que te digas. Cuidado. Vamos a hacer una iglesia fuerte y saludable. ¿Y por qué te lo digo? Para que tú, ¿cómo es? Para que te amplíes, te cuides. Cuida tu integridad, cuida tu mente. ¿Ya? Para que puedas enfrentar al enemigo y saber cuándo decir sí y cuándo decir que no. No es que rechaces la palabra profética, eso es lo que el pastor te está diciendo. El pastor te está diciendo que tengas cuidado, que tengas discernimiento. Eso es lo que nos va a salvar, eso es lo que nos va a echar hacia adelante. ¿Alguien más tiene algo que decir? Esta semana comentaba con una niña, me preguntó, la clase de historia, para que uno hace la clase de historia, si eso no sirve, no me interesa.